Se venía un aumento, un nuevo aumento en las tarifas de electricidad de hasta el 32%. Luz, garrafas, prepagas. Vamos a hablar de esto con Carolina Suárez. Ella es especialista en consumo. Carolina, estuvimos dando cuenta en los últimos días de lo que fueron los cortes en la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores. ¿Qué pasa con la gente que le cortan la luz, que está días sin luz? ¿Puede reclamarlo? ¿Ese reclamo viene con intereses? Buen mediodía y gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias por la invitación. A ver, en primera instancia, por supuesto, algunas cosas que se vieron esta semana con los cortes que fueron más extensos y el apagón de la semana pasada que también había afectado a unas 300.000 usuarios entre las dos empresas, recordemos. Lo que sucedió y que sí salió a ser uno de los problemas que parecía haberse resuelto, tenía que ver con la obligación de las empresas distribuidoras, aquellas que nos brindan el servicio eléctrico en nuestras casas, de atención telefónica. Bueno, fue uno de los problemas que más reclamaba la gente. No había del otro lado alguien que me pudiera dar una respuesta, que me atendiera, entendiendo que es un servicio público domiciliario y que tiene una serie de obligaciones y que, por supuesto, es pasible de sanción. Me preguntaba ¿cuántas fueron las sanciones que se aplicaron? Porque sí, se aplican sanciones. No, más allá de las sanciones que sabemos que tienen una deuda bastante importante ambas empresas, yo te quería preguntar por la gente, ¿no? Pues estuve 4 días sin luz, más allá de que el daño que le puede generar en toda esa situación de estrés y todo es irreparable. Digo, pero ¿eso se lo reembolsa de alguna manera? Justamente las sanciones van a parar directamente a los usuarios. Okay. Por eso es interesante ver cómo se ajustan las sanciones. Es decir, ese dinero que las empresas pagan, ¿a dónde va? Va directamente al usuario con un descuento automático por la cantidad de horas o días sufridos. Claro. Por eso, ¿lo tiene automáticamente mañana o la factura del siguiente mes? No. Porque el análisis que hace en este caso el ENRE, que es el organismo de control, quien aplica las sanciones, lo hace cada 6 meses y con un periodo con cierta distancia. Nosotros tenemos hasta ahora lo que sucedió a septiembre de 2018, es decir, que entre septiembre y febrero veremos más los próximos meses. Y con la inflación que tenemos, de alguna manera tendrían que ponerle intereses a las empresas, ¿o no? Bueno, por eso te digo, si vos tomás un periodo del último año anterior, me voy hasta agosto de 2017, vamos a tomar 2 semestres, agosto 2017, septiembre 2018, para tomar esa referencia de tiempo. 950 millones de pesos son lo que las dos distribuidoras de la Ciudad de Buenos Aires y provincia pagaron. Pagaron sí, porque volvió. Ahora, ¿es la solución para la gente que se quedó sin electricidad? Perdón, y vuelvo con una cosa chiquitita, porque ella me preguntaba, ¿qué pasa con la gente que puede reclamar? Claro. Bueno, esa es la cuestión. Uno reclama el corte de suministro. Luego vendrán las sanciones que se aplicarán en función a la respuesta que se dio, si hubo respuesta, cuándo se resarció, cuándo hubo resarcimiento del servicio. Unas cuestiones que son de análisis. Ahora, ¿qué pasa si a vos se te pudre la comida que acabas de comprar en el supermercado? Eso. ¿Qué pasa si sos un paciente oncológico o que tenés alguna enfermedad que tiene que tener una medicación refrigerada? Si sos mamá primeriza, tenés un bebé chiquito. Claro. Más allá, y capítulo 2, ¿qué pasan esas horas o días que sin suministro eléctrico y con altas temperaturas? Recordemos que el día del primer corte importante de esta semana tuvimos 45 grados de térmica, eso también es interesante analizarlo. ¿Qué pasa con los gastos que yo tengo? Es decir, me voy a un café para conectar el celular porque me quedé sin batería y pago una gaseosa mínimo 60 pesos. Claro, ¿no? Claro. O un café 55 pesos, barato. Y voy a estar ahí seguramente todas las tardes para resguardarme del calor, para beber algo y esa suma. La verdad es que por la vía administrativa no tengo una resolución rápida. Ya tengo que hacerlo por la vía judicial y mucha gente no lo hace. Y porque es desgastante también, ¿no? Es desgastante, tiene costo, hay que decirlo. Una carta de documento está por arriba de los 500 pesos y es la única forma en que yo puedo notificar a la empresa de una situación, porque es cierto, puedo hacerlo a través de una simple nota hecha a mano alzada con 2 copias, una que me llevo yo y otra que queda en la empresa distribuidora, pero muchas veces en estas situaciones de crisis no dan respuesta, no hay nadie que te tome el reclamo. Ahora, para cerrar, lo otro y el tercer capítulo tiene que ver con los inconvenientes que se producen en los artefactos cuando vuelve la luz y se me arruinó el televisor, la heladera, el lavarropas. Entonces comienza un trámite que puede durar de 6, 8 o 10 meses. Primero lo tengo que pagar yo, tengo que llevar un presupuesto, hacerlo correctamente porque yo lo presento a la distribuidora y no es que una vez que yo presenté el papelito del presupuesto me lo aceptan y está todo bien. No, pueden decirme al cabo de 15 días, que es el plazo máximo que la distribuidora tiene,
bueno, acá no corresponde. Y si yo ahí estoy en desacuerdo con la respuesta que me da la distribuidora, recién ahí ir al ENRE y a ese ponerle un plazo nuevamente de hasta 60 días en total, ¿no? Imaginemos que ese presupuesto es por una heladera que se quemó porque o vino muy baja tensión o una sola fase o vino muy alta y te quemó el motor. ¿Cuánto tiempo está el usuario sin una heladera que se quemó producto digamos, de un bajón de tensión o de tensión muy alta? ¿Y dónde ponen los alimentos? Claro, claro. Por eso la gente tiene que saber que cuando hace el reclamo de a través de esta vía, no es que le van a dar el dinero y va a ir a comprarse otro en este caso, otra heladera o repararla. No, la tiene que costear y luego vendrá la instancia de que le devuelvan ese dinero. Imagínense si yo les digo que de mínimo vamos 6 meses, lo que eso significa, ¿no? No, es tremendo. Yo lo que te quería preguntar es, a ver, sin tomar política partidaria, sin hablar de política concretamente, bueno, es un poco político, pero si el gobierno habla acerca de lo que les costó estos aumentos, a nivel costo político me refiero, pero también que era de alguna manera invertir para que no se produjeran tantos cortes de luz. Y ahora vemos que no hubo un enero con tantas altas temperaturas. Recién, en los días en los que aparecen las altas temperaturas, se empieza a cortar. Digamos, ¿esto está solucionado? ¿Valieron la pena los aumentos? Quien puede dar esa respuesta es, en primera instancia, la autoridad de aplicación, que es el ENRE, quien recibe la información directamente de las empresas distribuidoras. Quinquenio 2017-2021, el compromiso de las empresas era de una inversión de 21.000 millones de pesos en aquella audiencia de principio de 2017. ¿Se acuerdan del año 2016? El 1 de febrero, o sea hoy, hace 3 años, tuvimos el nuevo cuadro tarifario. El primer aumento cuando por entonces era Ministerio de Energía y Minería y quien estaba a cargo era Aranguren, ¿lo recuerdan? Sí. Bueno, ahí vino el primer aumento. Ese primer aumento que fue sin audiencia pública y que llevó casi medio año de batallar de entidades de consumidores, defensorías del pueblo, para que finalmente se dé esa instancia que cuando finalmente la tuvimos, ¿qué se pedía? La revisión tarifaria integral, que más allá de entender cómo iba a ser el costo de los próximos meses en este nuevo cronograma de aumento, tenía que ver qué iban a hacer las empresas. Hablaban de que durante muchos años, por estar subsidiado el servicio, bueno, ellos se habían sentido, se habían sentido en la obligación de seguir brindando un servicio sin la calidad de ese servicio. Bueno, ¿qué pasó? Se comprometen las inversiones. Hacemos rápido la cuenta nuevo, 21.000 a razón de 4.000 por año, 4.000 millones de pesos. Esas inversiones seguramente están en la página de las empresas distribuidoras, no así del ENRE al día de hoy. Por ahí estaría bueno que esté, para que todos los ciudadanos en general la puedan consultar y ver qué se hizo. Sería genial contar con esa información y decir, bueno, con esto se hizo esto y aquello. Porque, y con esto cierro, un dato. Lo que sucedió el martes, además de los 45 grados de térmica, fue que la electricidad se mide por potencia y por energía. Y batimos un récord de 544 gigabytes hora. Entonces, esa es la cuestión. La semana pasada, al parecer, se había tratado de un principio de incendio en una subestación en la localidad bonaerense de Morón. Ahora estábamos hablando de que uno de los 2 récords se había batido. Es decir, que lo que estás diciendo no es que no tiene una sin razón. Efectivamente, sube el consumo eléctrico, ¿asociado a qué? Porque hay mayor cantidad de electrodomésticos para refrigeración. Sí. Usamos más el aire acondicionado. Entonces, ¿qué pasa? Explota todo por los aires. Pero deberíamos estar contenidos de alguna manera, o las empresas deberían contener y, digamos, tener en cuenta esa demanda que se va a tener en un mes de enero. Digamos, todos sabemos que en enero hay altas temperaturas. Carolina, es que probablemente las inversiones estén, no las vimos, pero aún si están y no las vemos, no las palpamos tampoco porque la luz se sigue cortando. Exacto. Yo decía, una de las peores cosas que te puede pasar cuando llamás a cualquiera de las compañías para decir, che, mirá, se me cortó la luz, es la incertidumbre, más allá de por ahí la atención no tan inmediata y demás. La incertidumbre de no saber cuándo va a volver la luz, porque no te lo dicen. Incluso en las páginas que tiene cada una en internet, uno se fija y no hay una fecha de restablecimiento del servicio. ¿Cómo puede hacer el usuario
para tratar de obtener esa información? La respuesta es que el usuario no puede hacer nada, porque quien brinda la información es la empresa distribuidora. Recordás seguramente aquellos cortes programados hace 2 o 3 años atrás, que lo que te permitían era cortar por zona y hacer frente a estas situaciones. Sí. Se manejaba una cantidad de horas, una franja horaria de corte de suministro y según la subestación que te corresponde, que está en tu factura, saber dónde te iba a afectar según la zona en la que vivías. Claro. Entonces era de fácil identificación. Exacto. Bueno, se criticó mucho esa forma de corte, pero uno sabía si 12 horas, 6 o más iba a estar sin corte y qué hacía. Claro. Si iba a la casa de un amigo, Exacto. qué hacía con las comidas, Exacto. cómo hacía para resguardarse. Hoy la gente no tiene idea y volvemos a... Tal vez la imagen que se vio el otro día de cortes fue muy similar a la que recordamos allá por el 2013 y 2014, que uno recuerda que incluso tuvo un final horrible, porque nos olvidamos de 2 vidas que se perdieron. Entonces, digamos, ahí es la cuestión. ¿Se mejoró en algo? ¿Hay una responsabilidad de las empresas distribuidoras? ¿Hay un organismo que lo tiene que controlar? Sí. Le responden al ENRE, bueno, la respuesta no la tiene que dar el vocero o la prensa, la respuesta la tiene que dar quien es el responsable. Seguramente nunca lo han hecho, nunca ha salido, pero es hora de que veamos a un responsable y entender, primero, como les decía, dónde se hicieron esas inversiones, si realmente fuera a algún lado, y ver qué pasa con los cortes. Y la incertidumbre es lo peor que pasa. Vuelvo a un ejemplo corto. Sí. Hoy esto son los cuadros tarifarios que conocimos esta mañana. Claro, justamente de eso te íbamos a preguntar, porque se habla del 26, del 32 y 36%. Claro, hablamos de promedios generales, ¿no? Ajá. Decimos que 26% es, si tomamos todas las francas, estamos hablando de 9 rangos de grupos de consumo. Sí. Bueno, hasta el 32%, los que más aumentan siempre son los que están en los rangos más bajos. Claro, los que menos Sí, consumen. pero recordándole a la gente que estamos en la primera instancia, en el año 2019, de aumentos. Esto va a ir a un 55%. El VAD, que es lo que es la segunda discusión que se va a dar, va a ser en el mes de marzo. Luego, en abril y agosto, mayo y agosto siguen los aumentos. Estamos hablando de 14, o sea, los 26 promedio de ahora, 14, 4 y 4. ¿14 en cuándo, más o menos? En marzo, En marzo. en mayo Empiezan estamos a- hablando de... Sí, sí, ahora. Claro, que se aplicaría en abril, ¿no? Siempre Claro. es desde cuando comienza a regir. Mayo, estamos hablando de otro 4% y agosto finalmente de otro 4% promedio. Fácil repaso, si tomamos la factura en casa y vemos el aumento del 2016, pagábamos 0,55, los de menos categoría, es decir, los que consumen hasta 150 kilowatts por mes. Sí. Estamos hablando de un consumo Nada. por demás Sí. bajo, ¿no? Sí. Una persona que vive sola, que Apaga todas las luces. Sí, que se cuida muchísimo. Durante un mes pagaba en ese momento 55 centavos por cada kilowatts. Es decir, cual multiplicar, siempre que no se pase de los 150 kilowatts, lo tenía que hacer por eso. Hoy esa persona paga 2,67. A fin de mes, ¿cuánto sería el que pagaba 55? el No, más bajo? estamos hablando, yo tomo esto porque además, primero que es, hablan que es un 33% aproximadamente de la población que paga eso, y de la población, o sea, de los usuarios, tanto de las dos empresas de la ciudad Pero de esos Buenos Aires. 55 centavos, ¿a cuánto se traduce por mes? Eso ¿Cuánto se traducían, eso se traducían, por ejemplo, un costo que podía estar en el 2016 a 200 pesos. ¿Y ¿no? ahora? Bueno, ahora hay que hacer la cuenta. Si me ayudan, estamos hablando de 2 pesos con 67 por 150. Fíjense cuántas Claro, veces hay más. gran diferencia. Claro, incluso el cargo fijo. Cuando tomamos la factura, lo primero que encontramos, el primer ítem, es el cargo fijo, que costaba 7 pesos por mes, porque en aquel momento todavía estaba lo que era el cargo bimestral, ahora es mensual de pago, y ahora pasó a costar 30,69. Claro. Es decir, de 7 a 30. Esa otra cuestión del pago mensual también es Sí. un tanto engañosa, ¿no? Porque es el pago bimestral dividido en 2. Ujú. Pero si uno paga de esa manera, va a llegar un momento en que se encuentra con 2 facturas para pagar. Es decir, la mitad de la del mes pasado más la nueva de este mes. Sí, sucede O sea- y mucho, y principalmente en determinadas épocas del año cuando uno lamentablemente lo que hace es patear el pago. Claro. Lo que se ha visto a finales de 2018 es que más gente comienza a utilizar como medio de pago la tarjeta de crédito, Sí. porque dice, bueno, o sea, Claro. como medio de pago de servicio público, la tarjeta de crédito. Claro. Por ahí me pago el mínimo, pago la mitad, pago el 70% del resumen de la tarjeta, pero me aseguro pagar el total del servicio a través de eso mismo para que no me corten el servicio. Claro. ¿Qué había pasado en 2016? Mucha gente de los débitos automáticos se había dado de baja. Ahí va. ¿Por qué?
porque justamente temía que vinieran tarifas muy altas o se hablaba de consumos que no correspondían, y una vez que en la Argentina lamentablemente te cobran, después ir a hacer el reclamo. Claro. Por supuesto. Claro. Carolina, ¿qué pasa con la carne? Es otro tema también que nos tiene bastante preocupados. 400 pesos puede llegar a costar. Sí, la verdad es que el kilo de asado, un kilo de asado que estábamos acostumbrados a hablar el año pasado entre 150 y 200 pesos. Obviamente que la calidad cambia y depende de los puntos. Se ha dado un golpe muy fuerte. A la semana pasada conocimos el informe del INDEC de supermercados y mayoristas. El primer rango, que estaba en 49% de aumentos del mes de noviembre, y hago el hincapié en la fecha, porque conocimos noviembre, fue de la carne. La carne aumentó 49%. Entonces ahí eso ya nos marca algo. ¿Qué pasó en diciembre? Es un mes de mayor consumo, de encuentros, de salidas, de... Entonces el asado, característico corte de la Argentina, picó en punta y empezaron a verse estas situaciones. Se suponía que el mes de enero debía verse un retroceso. No lo sabemos aún y en lo personal me gusta manejarme con números verdaderos, ¿ciertos? Sí. Y por eso no dar una opinión. Pero no ve uno en góndola un retroceso. Hoy, en un supermercado, que puede distar mucho de lo que puede suceder en algunas carnicerías, el kilo de carne picada puede costar 150 pesos, 170 pesos, entonces, y más incluso. Entonces, estamos hablando de un corte económico, ¿no? Sí. ¿Y la gente qué hace? ¿Se vuelca a otras carnes? Por ejemplo, pollo, cerdo, cordero. Claro, porque la alternativa es buscar lo más económico. Entonces empieza el consumo de pollo, empieza a dejar de consumir carnes. En esta época de verano las puede sustituir, por verduras o buscar otra alternativa. Claro. Lo que sí se sigue viendo es que si la alternativa más económica, que antes conocíamos como fiambre, 100 gramos de fiambre, ¿cuánto puede costar hoy? Dependiendo de la marca, 99, 120, 140 pesos. Entonces, obviamente, me termina siendo más conveniente la carne porque le doy, digamos, mayor, es más flexible a la hora de poder cocinarla y en las recetas. Y lo que sí se ve desde hace un par de años, esto no es nuevo, es el consumo de productos farináceos, principalmente de fideos en épocas de calor, que no era muy común, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sigue siendo, pese al aumento superior al 100% de 2018, un producto económico. Rinde todavía. Rinde y, bueno, si tenemos una familia tipo o con varios integrantes, es como hacerle frente. Y el hábito de consumo de la gente, ¿no? Por ejemplo, antes iba al supermercado, a la verdulería y compraba 1 kilo de esto, 1 kilo o 2 kilos de acá. ¿Ha cambiado? ¿Compra la gente ahora, por ejemplo, en frutas por unidad? ¿Cómo se arregla? Sí, la verdad que sería mentir decir que el hábito de consumo cambió del 2015 a esta parte, porque en realidad un quiebre se comenzó a ver en el 2001, ¿no? Ajá. En el 2001 ya uno dejó de ver la compra mensual, desapareció y nunca más volvió. El del súper, ¿no? El del súper mensual que uno iba, los dos grandes changuitos familiares ya no existen. Ya no existe. Prácticamente, salvo, ustedes mismos lo pueden ver, cuando dan alguna tarjeta de crédito, un beneficio un día en la semana. ¿Siguen estando en las grandes cadenas esos beneficios? Había un beneficio con un banco en particular que se conoció como Super Miércoles. Esa sigue estando en pie, pero pensemos en cuánta gente tiene la tarjeta y para cuántos canales de comercialización. Pero cuánta gente que la tiene se pone de acuerdo para decir, bueno, voy el miércoles al supermercado. Y con un tope de reintegro, por supuesto, que estamos hablando de 1.500 pesos. Pero siguiendo tu respuesta, ¿qué pasa con el cambio de hábito de consumo? Lo que sí se nota desde año y medio aproximadamente en esta parte es que ya ahora sí la gente no compra en un solo lugar. No hay un consumidor rehén de un supermercado. El que tenía la tarjetita de beneficios iba a comprar ahí los sábados, los viernes. No, ahora nadie compra así. Si tomamos 10 productos, 4 o 5, 4 y medio podría decirte hoy, son ofertas o promociones. Me adapto a lo que la góndola me dice. No voy a hacer la compra, ¿no? Tenemos información de